microangiopatía trombótica asociada a trasplante de progenitores hematopoyéticos es cada vez más reconocida como un factor determinante en los resultados del trasplante. Mi nombre es Guillermo Quintero, soy médico internista, hematólogo, profesor de la Universidad de los Andes. En esta ocasión vamos a revisar la importancia de la microangiopatía trombótica asociada al trasplante de precursores hematopoyéticos. Vamos a revisar la fisiopatología de esta entidad y vamos a un algoritmo de cómo podemos diagnosticar lo más tempranamente posible y revisar también las opciones terapéuticas en esta entidad. En la actualidad, se realizan más de 50.000 trasplantes alogénicos en todo el mundo cada año. Y a pesar de que hemos tenido un mejoramiento en la supervivencia de estos procedimientos, la morbimortalidad sigue siendo muy alta, alrededor del 20, del 30%. La recaída, la enfermedad de injerto contra huésped y las infecciones son las principales causas de esta morbimortalidad. En los últimos 20 años se ha reconocido cada vez más la importancia de la microangiopatía trombótica como un factor de riesgo en la morbimortalidad post-trasplante. Y vemos cómo se ha reportado su incidencia entre un 0.5% hasta el 76% de los trasplantes, dependiendo de los criterios diagnósticos que se hagan y de la población que se esté analizando. Lo que sí es claramente cierto es que los pacientes que son diagnosticados con microangiopatía trombótica tienen una alta mortalidad que llega a ser hasta del 75%. Vemos cómo, según el Registro Americano de Trasplantes de Médula Ósea, cómo ha venido un incremento paulatino en los últimos 15 años en la actividad trasplantadora, llegando a ser más de 8.500 trasplantes en el 2019. En el 2020 hubo una caída muy leve por la pandemia COVID, pero lo más interesante está en la segunda parte de la diapositiva, en la parte central, donde podemos ver que el tipo de donante ha venido cambiando y hoy en día en los Estados Unidos el principal fuente de donante es el donante no relacionado, gracias a que tienen registros de donantes que permiten hacer este trasplante. Vemos cómo el donante haploidéntico en verde ha venido aumentando también en los últimos años cuando aprendimos realmente a hacer ese tipo de trasplante. La indicación más frecuente es la leucemia amiloide aguda y la tercera causa es la leucemia linfoblástica aguda. Vemos cómo en nuestro país, según registros del Instituto Nacional de Salud, en 16 centros en 2019 trasplantadores y por lo menos 22 que hay en este momento en el país, la principal indicación es la leucemia linfoblástica aguda. Ya hacemos más de 1.000 trasplantes en Colombia al año y de hecho más o menos la mitad son halogénicos y la otra mitad son autólogos, con las fuentes principalmente de sangre periférica pero también una actividad importante de cordón umbilical. Pero vemos en esa diapositiva cómo los pacientes con trasplante pues, tienen una gran morbimortalidad y cómo se están muriendo, y ese de cómo se mueren depende del tipo de trasplante. Es por eso que en el trasplante autólogo la principal causa de muerte es la recaída de la enfermedad y no hay tanta mortalidad por infecciones o por, obviamente, enfermedad de injerto contra huésped, pero por el contrario, en un trasplante de cordón umbilical, por ejemplo, donde sabemos que hay menos injerto contra huésped, la causa más importante de mortalidad es la falla orgánica, en la cual vamos a incluir a nuestros pacientes con microangiopatía trombótica. En general, entre más parecido sea el donante, vamos a tener una menor probabilidad de mortalidad por falla multisistémica. La microangiopatía trombótica asociada a trasplantes se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, resultado de una disfunción endotelial generalizada y una activación del complemento que conduce a la formación de una red de microtrombos en la microcirculación. Afecta todos los órganos o cualquier órgano en especial, pero preferencialmente afecta el riñón y el cerebro.
Sin embargo, dado que su clínica no es única y hay mucho solapamiento diagnóstico, el diagnóstico usualmente es enmascarado y suele ser muy tardío, lo cual trae consecuencias usualmente fatales por un tratamiento inapropiado y el uso de terapias que van a aumentar la morbimortalidad. Vamos a revisar cómo se da a cabo la microcephalografía trombótica post-trasplante. Y es que el endotelio es el órgano blanco en esta patología. Va a ser atacado y todos tenemos una configuración que nos va a hacer más o menos propensos a ser ataque al endotelio. Igual, el donante puede tener una configuración que lo va a hacer que ataque más, las células T del donante que ataquen más o no al endotelio. Igualmente, si el paciente viene con enfermedad endotelial, paciente diabético, hipertenso, es por esa razón que los pacientes a mayor edad, que esas patologías se presentan a mayor edad, van a tener una mayor incidencia de microcephalografía trombótica que inclusive los niños. Digamos que esa es la parte pre-trasplante. Post-trasplante sabemos que el paciente se va a someter a un reto terapéutico importante, una quimioterapia, una radioterapia agresiva que va a producir un estado inflamatorio y va a hacer una liberación de citoquinas que van a atacar al endotelio y lo van a lesionar. Pero aún más que eso, después de hacer la reinfusión de células madre, una vez el donante tome el control de la médula ósea, se van a dar una serie de enfermedades, injerto contra huésped, van a haber infecciones, lo cual nos va a generar que puedan presentarse un ataque al endotelio y por tanto una microangiopatía trombótica. Es decir, que estamos hablando que cada individuo debe ser tamizado antes del procedimiento acerca de su vulnerabilidad para hacer una lesión endotelial. Por eso vemos que cuando hemos aprendido a hacer quimioterapias mucho menos agresivas en trasplantes no mieloablativos, pues vamos a tener una menor incidencia de esta condición. Y vemos que si el paciente a mayor edad tiene una vulnerabilidad mayor, pues no podemos hacer una quimioterapia muy agresiva, ¿no? Un trasplante mieloablativo, porque es más lesivo sobre el endotelio y podemos tener mayores riesgos. En los pacientes que tienen una vulnerabilidad endotelial y sabemos por genética que tiene mayor riesgo a hacerla, ya sea por una propensión activa a no tener capacidad de frenar el complemento o a liberar ciertas sustancias más que otras, pues podemos normalizar ese riesgo con el uso, por ejemplo, de estatinas. O también vemos que algunos pacientes tienen unos niveles mayores de angiogenina 2 o ATMA que van a producir el mayor riesgo de esta patología. Una vez haya lesión endotelial, lo cual podemos medir tanto antes del trasplante, después del trasplante, al día 100 del trasplante, vamos a ser capaces de predecir si este paciente nos va a hacer la enfermedad o qué tan grave la va a hacer. En esta diapositiva podemos ver cómo hay factores que van a favorecer la generación de la microangiopatía trombótica y hay factores que nos van a proteger. Entonces, podemos actuar inhibiendo los factores que favorecen, por ejemplo, usando daclizumab o usando rituximab o defibrotide, los cuales nos van a disminuir un poco estos factores agresores sobre el endotelio. Igual podemos aumentar los factores protectores para que de esa manera el paciente tenga mayor probabilidad de hacer todo lo que es la microtrombosis. Entonces, según la teoría de los 3 hits que expone el doctor Loft del grupo europeo y alemán, debe haber una vulnerabilidad endotelial, es decir, una predisposición subyacente a la activación del complemento o a la injuria endotelial. Es decir, está predispuesto a que se active mucho el complemento o está predispuesto a que cualquier cosa dañe el endotelio. Pero eso no es suficiente, se requiere que haya un evento tóxico, en este caso el acondicionamiento, llámese radioterapia, llámese quimioterapia alquilantes, busulfán, ciclofosfamida, por ejemplo,
que van a llevar a que se liberen una serie de citoquinas proinflamatorias y proteínas procoagulantes con pérdida de los mecanismos protectores, como depresión del óxido nítrico, factor de crecimiento endotelial, que van a causar injuria endotelial y va a iniciar la cascada del complemento con posterior activación de la coagulación. Pero además, si se le suman unas injurias adicionales, podemos agravar la situación porque va a propagar esa activación del complemento y va a conducir a la formación de microtrombos. En esta diapositiva podemos ver tres tipos de pacientes. Tenemos un paciente, usualmente un niño, que no tiene una predisposición a hacer microcefalia trombótica, es decir, su configuración genética lo protege, y pese a que le damos quimioterapias agresivas, mieloablativas, usamos inhibidores de calcineurina o hace un graft versus host disease, no genera una microcefalia trombótica porque su configuración es protectora para esta entidad. Si ese mismo paciente viene con una configuración que favorece la microangiopatia trombótica o tiene una diabetes mellitus de larga evolución con disfunción endotelial crónica, pues ese paciente ya con la misma condicionamiento pues va a generar una lesión endotelial mayor y se va a generar, en la primera fase no lo hace, pero cuando hay una enfermedad contra huésped que también ataca el endotelio, se va a generar un fenómeno trombótico. En el tercer paciente hay una predisposición y entonces se va a generar pues, fenómenos trombóticos y la muerte eventualmente. Pero ¿cómo predecir eso? ¿Cómo saber cuál es el riesgo de que nuestros pacientes nos hagan una microangiopatia trombótica o que tengan la probabilidad de morir si tienen o no ese endotelio dañado? No, entonces el grupo europeo estableció un Endothelial Activation Stress Index, el EASIX, que deberíamos tener en todos nuestros pacientes que vamos a llevar a trasplante halogénico, que es muy sencillo porque únicamente tiene creatinina, LDH y el recuento plaquetario. Entonces, con base en esos tres elementos, se ha podido, según los percentiles, ver cómo la supervivencia es francamente menor si el paciente está en el percentil 25 de este índice, tiene un índice mucho más alto. Esto aplica tanto para pacientes, en este caso a pacientes con trasplante durante relacionado, pero también aplica para pacientes con trasplante haploidéntico, que genera un mayor riesgo de enfermedad injerto contra huésped. Vemos cómo si el marcador de EASIX es menor de 0.8, la posibilidad de mortalidad no relacionado a recaída es tan solo del 16%, y si tiene más de 0.8, ese riesgo se aumenta a un 29%, lo cual es estadísticamente significativo, lo que genera un hazard ratio de 2.43. Y la supervivencia de este paciente que tiene un EASIX menor es del 59% contra un 32%, lo cual tiene un impacto pronóstico en esta población con alto riesgo de desarrollar microhepatoría trombótica. Es decir, que aunque este riesgo no predice qué pacientes van a hacer AGE, los pacientes que hacen AGE sí van a tener una mortalidad peor. Un paciente con AGE que tienen un marcador menor de 3.2 van a tener una mortalidad no relacionada a recaída del 10% contra un 56% a los que tienen más de 3.2. Hay un link donde ustedes pueden calcular en todos sus pacientes que van a llevar a trasplante el riesgo EASIX y de esa manera poder predecir la probabilidad de que el paciente nos haga una microangiopatia trombótica y tomar, en cierta medida, si se puede, medidas como hacer una quimioterapia menos agresiva, usar una inmunosupresión que no tenga calcineurina o suspender rápidamente la calcineurina lo más que se pueda o estar muy alertas al desarrollo de esta condición. ¿Qué se ha investigado clínicamente? Pues el uso de protectores endoteliales como el ácido ursodeoxicólico, las estatinas y el defibrotide.
Desafortunadamente, la presentación clínica de estos pacientes no es característica y no es fácil llegar a este diagnóstico. Hay daño endotelial, hay activación plaquetaria, hay atrapamientos extracelular neutrófilos, NETs, activación de complemento y la incidencia pues varía según los criterios que se usen, pero en promedio 12-35%. Una clínica muy variable, pacientes que hacen falla renal, por ejemplo, pacientes que hacen solamente cuadro neurológico, y aunque se presenta principalmente en halogénicos, también lo hemos visto en pacientes con trasplante autólogo, sobre todo para tumores de célula primaria, cuando usamos platinos. Los órganos más comprometidos, sin lugar a duda, el riñón, se va a caracterizar por proteinuria, hipertensión, falla renal, gastrointestinal, en los cuales pues diarrea, dolor abdominal, que se asocia a ACE en el 80% de los casos. Es decir, el paciente puede tener dos condiciones que le pueden dar la misma clínica y pueden coexistir las dos, la una no quita. Y el tratamiento, por ejemplo, del ACE, del injerto contra huésped, sería aumentar la inmunosupresión, y si estamos usando calcineurinas, pues podríamos estar mejorando el control del ACE, pero empeorando la microangiopatía trombótica. Entonces habría que medir muy bien con qué voy a controlar el ACE en este paciente. Se puede generar hipertensión pulmonar, se puede generar encefalopatía posterior reversible, cefalea, confusión y falla orgánica múltiple, como vimos es una causa importante en trasplantes que son mieloablativos y en lo cual usamos donantes no relacionados. Vemos en esta diapositiva cómo el diagnóstico diferencial no es fácil. Y realmente no es fácil porque, por ejemplo, el riñón se puede haber afectado, puede haber proteinuria, hipertensión, daño renal, pero los inhibidores de calcineurina también son tóxicos sobre el riñón. Entonces no sabemos realmente si es la calcineurina dando el riñón o si es una MAT que está apareciendo, por lo cual es importante tener una gran sospecha diagnóstica. Hay una probabilidad desde antes de empezar el trasplante, ver qué probabilidad es que este paciente nos tenga presente o qué tanto puede soportar ese paciente una microangiopatía o un daño endotelial. Hipertensión, algunos medicamentos que usamos ahí, infección por BK, síndrome de todo lo que altera el endotelio, síndrome de engraftment. Entonces es importante evaluar a ese paciente de manera integral y en lo posible tratar de hacer biopsia, pero las biopsias a veces no son posibles, pacientes que tienen trombocitopenia muy severa o están en estados inflamatorios que pues, no permiten llegar a la biopsia. En el caso de compromiso del sistema nervioso central, mira, el diagnóstico diferencial es muy amplio, desde encefalitis, toxicidad por medicamentos, toxicidad por inmunosupresores, síndrome de engraftment, y hipertensión pulmonar y neumonitis asociada al engraftment. Entonces, vemos que no es fácil realmente hacer el diagnóstico, tener mucha sospecha y en lo posible siempre que se pueda tratar de hacer biopsia. Los factores de riesgo para que un paciente haga son básicamente derivados del paciente, relacionados con el trasplante y el régimen de acondicionamiento que se use o las infecciones que se causen. El paciente, entre más viejo el paciente, más endoteliopatía, y entonces más riesgo de la enfermedad. El sexo femenino tiene un poco de mayor riesgo, la raza negra y las enfermedades que están avanzadas. Entre más avanzada está la enfermedad, mayor lesión sobre el endotelio. El trasplante halogénico, obviamente, que el donante no esté relacionado, que haya un mayor mismatch HLA, si no es el haplodéntico, tiene 5/10. Incompatibilidad de grupo, ABO, el uso de calcineurina o combinación calcineurina más sirolimus. Y si el paciente hace injerto contra huésped agudo, tiene mayor riesgo de hacer una microangiopatía trombótica. Los regímenes de acondicionamiento, que son mieloablativos, entonces entre más mieloablativo, más lesión sobre el endotelio, mayor riesgo. Y los basados en platino, que usamos en tumores en niños, en neuroblastomas, por ejemplo, pues va a haber mayor riesgo de injerto de TMA. Y si hay infección, la infección puede generar pues, mayor riesgo de una microangiopatía trombótica. Entonces vemos que no es fácil. Realmente es esa maraña de acontecimientos moleculares que nos van a complicar la situación del paciente. En el cual el complemento juega un papel trascendental. Hemos aprendido a las tres clásicas vías de activación de complemento y vemos cómo
los pacientes que han hecho MAT, el 69%, hasta el 65%, perdón, encontramos variantes alélicas que van a hacer que el complemento se active más, ya sea por mayor expresión o disminución de los inhibidores del complemento, comparado con tan solo un 9% en los que no han hecho microangiopatía trombótica. Por lo tanto, el complemento es importante, cada uno viene con su configuración de complemento y lo hace más o menos susceptible a que haya una microangiopatía trombótica. Desafortunadamente no tenemos criterios universalmente aceptados para decir este paciente tiene microangiopatía trombótica o no tiene microangiopatía trombótica, lo cual acarrea problemas porque pues, no se pueden hacer estudios o comparar estudios de una manera homogénea. Sin embargo, se han hecho intentos de unificación y tenemos varias propuestas que todavía no son ampliamente reconocidas, que van a tener en cuenta varios aspectos: el recuento plaquetario, los esquistocitos, la presencia de esquistocitos, la presencia de LDH aumentada, de aptoglobina disminuida, el incremento de las transfusiones, el tener un CUMS positivo, pues va a ser menos probable que tenga esto. Si tiene un CUMS negativo, hace más probable. Si la creatinina está elevada, hace más probable que tenga una MAT-AT, y que si está normal, estudios de coagulación, pues si están alterados, pues favorecería más una coagulación intravascular diseminada que si es una MAT. La presencia de proteinuria le da mucho valor en los niños. El grupo de Cincinnati, la doctora Yoles, pues le da mucho mayor valor a la proteinuria y la hipertensión. Entonces vemos que algunos tienen en cuenta variables comunes, otros no tienen en cuenta. Entonces es muy difícil comparar los estudios en esta patología. Entonces, pues la doctora Young propone este algoritmo para diagnosticar. ¿No? Pues es una propuesta únicamente, realmente no hay un estándar diagnóstico para esta patología. Lo que sí se necesita es tener un alto índice de sospecha y tratar de, desde antes, predecir qué tanto nos puede soportar un paciente injuria, mayor injuria endotelial para el desarrollo de esta patología. Entonces, el control de laboratorios, el cuadro hemático diario, la LDH en minutos por semana, el uroanálisis, el monitorizar la presión arterial. Si un paciente es normotenso y comienza a hacer hipertensión, pues pilas, porque ese paciente nos puede estar comenzando a hacer una microangiopatía trombótica. Entonces se necesita mucha sospecha con esos tres elementos y si el paciente le hacen una biopsia, pues el diagnóstico está preciso, pero no sucede lo mismo que nos sucede con la aspergilosis, que si queremos ver el aspergillus, pues el paciente se nos muere. Aquí si queremos ver la trombosis, pues el paciente se nos muere, y no siempre podemos hacer biopsias por la situación tan grave de estos pacientes en la fase inicial. Entonces, pues se han creado ciertos marcadores que nos van a ayudar. Si tiene 5 de 7 de estos esquistocitos, proteinuria, hipertensión, trombocitopenia, anemia, LDH aumentada, o activación de complemento con niveles séricos de C5, 9 elevados, pues la probabilidad de que tenga eso es muy alta. Se deben hacer los exámenes de cada órgano específicamente y se debe descartar que no haya un TTP, que no haya una coagulación intravascular diseminada, que no haya anemia hemolítica autoinmune, que haya quimerismo, que haya y siempre estar pendiente de las infecciones que pueden estar subyacentes y nos pueden llevar a la alta mortalidad que tienen estos pacientes. Entonces, una vez uno sospecha y nos da un marcador alto de que tenga una microangiopatía trombótica asociada a trasplante, entonces, pues, lo correcto que es, pues, básicamente, hacer medidas de soporte, mirar si no tiene anticuerpos, y mirar si vamos a hacer intercambio plasmático, plasmaféresis con intercambio plasmático, que ha sido como históricamente lo que se ha usado para PTT, lo que mostró éxito en PTT, pero sabemos muy bien hoy en día que esta enfermedad es diferente a la PTT, no es una PTT. Entonces, pues medimos ADAMS-13 y anticuerpos antifactor H, y si están bajos o hay anticuerpos, pues la plasmaféresis puede tener su utilidad y más la inmunosupresión. Pero si los niveles de ADAMS-13 están altos y además encontramos niveles altos séricos de C5b9 o hay compromiso renal importante, pues
lo más importante es no continuar con la plasmaféresis porque ha demostrado ser altamente inefectiva y más bien comenzar con el bloqueo del complemento o un ensayo clínico. De tal manera que los enfoques terapéuticos actuales involucran medidas preventivas, y es medir el EASIX del paciente antes del trasplante, el trasplante lo más HLA idéntico que se pueda, o parecido que se pueda, evitar las toxinas, como el nivel de mTOR, sirolimus al principio, y niveles de calcineurina, evitarlos, pero no siempre se puede, uso de condicionamientos de intensidad reducida y un control vigoroso de la infección. Medidas de soporte, minimizar las transfusiones, manejo agresivo de la hipertensión, tratamiento oportuno de las infecciones coexistentes, el reemplazo renal y medidas terapéuticas específicas, pues obviamente si está con un lesivo endotelial como las inhibidores de calcineurina, pues suspenderlos. Pero ¿qué problema hay con suspenderlo? Que si lo suspendemos, pues si hay una enfermedad de contra huésped, pues se nos puede agravar la enfermedad de contra huésped y la enfermedad de contra huésped ataca el endotelio, entonces no estaríamos haciendo realmente nada. Por eso lo que se propone básicamente es cambiar el inmunosupresor por uno que sea menos lesivo para el endotelio. Pero no se puede dejar pacientes sin inmunosupresión porque, como vimos en la MAT intestinal asociada a trasplante, el 80% de los pacientes tienen graft versus host disease asociado a la MAT asociada a trasplante. Entonces es difícil tomar esa decisión, pero hay que hacer un cambio que sea racional. Como les decía, terapia de recambio plasmático pues, es altamente ineficaz, únicamente unas respuestas en el 37%, con mortalidades hasta el 80%, lo cual pues, hace que no sea el tratamiento de elección últimamente, porque ya hemos aprendido cuál es la fisiopatología de la enfermedad y no lo que pensábamos que era como una PTT y es lo que históricamente veníamos haciendo. Sin embargo, lo que vemos es que algunos proponen que si se diagnostica tempranamente la enfermedad, probablemente el intercambio plasmático podría ser útil. El defibrotide ha mostrado también una gran utilidad en la resolución de síntomas, una respuesta global del 60%, pero más importante es en la profilaxis. Fíjense bien cómo en un estudio comparativo histórico, pues, se usó defibrotide como profilaxis y se presentó MAT asociada a trasplante únicamente en el 4% de sus pacientes, contra un 18-40% de los que no se usó defibrotide, por lo cual se recomienda fuertemente, si el paciente tiene alto riesgo de desarrollar, o en todos los pacientes, usar defibrotide para, si tiene el riesgo muy alto, usar defibrotide para disminuir un poco ese riesgo. El problema del defibrotide es la disponibilidad en Colombia, no está disponible en Colombia, y en el mundo, pues, su alto precio. Lo que sí tenemos disponible en Colombia es el eculizumab, que tiene una tasa de respuesta del 80%. Y la supervivencia de esos pacientes, comparativamente contra los que no recibieron eculizumab, vemos que se dobla una supervivencia del 80% comparado con tan solo un 30% sin eculizumab. También se ha usado rituximab, no es claro cuándo usarlo. Y se viene el desarrollo de inhibidores del mannose associated binding seriproteasa tipo 2, en el narsoplimab, en los cuales vemos cómo la supervivencia al día 100 aumenta de 10% a un 53% en esta serie histórica. Esta es la primera serie publicada del uso de eculizumab. Vemos cómo los pacientes tenían gran porcentaje de graft versus host disease, alrededor de 60-80% tienen graft versus host disease, y tienen además infecciones asociadas, y tienen la MAT. Y vemos cómo en sus pacientes pues, el eculizumab ayudó a que tuvieran una mayor supervivencia, lo cual llevó a este estudio en niños, de la doctora Yodel en Cincinnati, donde es una fase 2, donde 64 niños reciben de manera terapéutica eculizumab una vez se hacía el diagnóstico de la MAT, y vemos cómo la supervivencia, que antes era del 10%, 30%, se ha subido al año al 64%. Sin embargo, este estudio tiene varias consideraciones, y es que se usaron dosis de eculizumab muy altas y se ajustaron según la actividad del complemento. ¿Por qué? Porque parece ser, inicialmente se manejaron las dosis que se usan para HUS, síndrome multiurémico atípico, que son básicamente 900 miligramos semanal por 4 semanas y luego 1200 cada 2 semanas.
pero se vio que en estos pacientes tienen tanta activación de complemento que esas dosis son insuficientes, por lo cual en este estudio la doctora Yodel y su grupo de Cincinnati y un grupo en California, lo que hicieron fue ajustar el tratamiento para lograr una inhibición de complemento mucho mayor, lo cual no siempre se puede hacer porque no tenemos H50 en todas partes, pero también lo que vieron interesantemente ellos fue que si el paciente no tenía sangrado, pues le iba mucho mejor con el inhibidor de complemento, eculizumab. En conclusión, el diagnóstico temprano es fundamental para reducir la morbimortalidad y secuelas de la MAT. Se debe estar pendiente siempre de la LDH elevada, la proteinuria, hipertensión, y en el futuro, pues si podemos medir en Colombia C5B9, niveles séricos. Y debemos pensar siempre en esta patología que tiene una fisiopatología subsecuente en lesión endotelial para prevenir. Eventualmente, el eculizumab puede ser el tratamiento de más utilidad en el tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias.